Ecos del alma. Quiero que imagines por un momento que alguien pronuncia estas palabras mirándote a los ojos, con una mezcla de sorpresa y reproche. Has cambiado, ya no eres la misma, te noto fría. Y que justo en ese instante, algo dentro de ti sonríe, no con burla, sino con una paz que antes no conocías. Porque entiendes algo que quizá nunca habías visto tan claro, no es frialdad, es amor propio. Antes de que sigamos, quiero que me dejes en los comentarios desde qué ciudad y país me escuchas, porque este mensaje no es un simple video, es un círculo sagrado de mujeres que despiertan juntas. Y si sientes que estas palabras encienden algo en ti, suscríbete para que sigamos caminando este sendero lado a lado. Cuando termines, escribe una afirmación que sea tu sello, tu pacto contigo misma. Algo como, no me abandono, nunca más. Ahora, escucha con el corazón. Había una vez una mujer llamada Helena. Durante años, fue esa mujer que todos describían como increíblemente dulce, siempre dispuesta a ayudar, con un corazón enorme. Y sí, su corazón era enorme. Tan enorme que cabía el dolor de otros, las batallas de otros, los sueños de otros, pero curiosamente nunca había espacio para los suyos. Había aprendido a vivir siendo el soporte de todos, pero jamás el centro de sí misma. Helena creía que el amor significaba dar, ceder, adaptarse, suavizar sus bordes para que nadie se sintiera incómodo. Y así, poco a poco, fue olvidando sus propios límites, su propia voz. Hasta que un día, en una relación que ya la tenía exhausta, su pareja le dijo con una mezcla de queja y desconcierto: «Te noto distante, como si ya no fueras la misma de antes». Y por primera vez, esas palabras no la hicieron sentir culpa, le hicieron sentir alivio. Carl Jung decía: «Hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino». Y Helena se dio cuenta de que su destino había sido siempre dar hasta vaciarse, porque en lo profundo de su inconsciente había una creencia: si me necesitan, me amarán. Esa creencia había moldeado todas sus relaciones, pero ahora algo estaba despertando. Ese despertar no fue una revelación suave, fue un terremoto interno. Un día se vio en el espejo y no reconoció a la mujer que tenía enfrente, no por su rostro, sino por su energía apagada, cansada, como una llama que alguna vez ardió fuerte, pero se había quedado en brasas. Y en ese instante, sintió dentro de sí una voz firme, antigua, que le dijo: «No es frialdad, es regresar a casa, y tu casa eres tú». Desde ese momento, Helena dejó de ser la mujer que entregaba su tiempo y su cuerpo a cualquiera que pidiera un pedazo de ella. Comenzó a decir no sin temblar. Empezó a retirarse de conversaciones donde no se sentía respetada, y como era de esperar, algunos se alejaron, porque la gente que se beneficia de tu falta de límites siempre llamará frialdad a tu recuperación. Pero otros comenzaron a verla de forma diferente, no como una mujer difícil, sino como una mujer imposible de olvidar. Aquí es donde la psicología junguiana se vuelve luminosa. Jung habló del ánima, la energía femenina en su estado más profundo, que no es sumisión ni complacencia, sino magnetismo y receptividad consciente. Cuando una mujer se alinea con su ánima auténtica, deja de necesitar perseguir amor. Su energía se convierte en un faro. Y un faro no corre detrás de los barcos, simplemente brilla y los barcos vienen hacia su luz. Helena empezó a habitar el arquetipo de la reina, esa parte de la psique femenina que sabe que su presencia es un regalo y que no entrega su corona para que otros se sientan cómodos. Pero para llegar a la reina tuvo que pasar por la integración de su sombra. Y aquí, amiga mía, es donde muchas mujeres se detienen. Porque la sombra guarda lo que nos enseñaron a reprimir, la ira justa, el deseo propio, la voz que dice basta. Integrar la sombra no es convertirse en alguien dura, sino en alguien completa.
Helena se encontró con partes de sí misma que había enterrado por miedo a no ser querida, su capacidad de poner límites, de proteger su energía, de decir lo que siente sin suavizarlo para que otros no se ofendan. Y al abrazar esas partes, algo cambió en su mirada. Ya no estaba buscando aprobación, estaba buscando verdad. No es frialdad, es saber que tu corazón no es una plaza pública, sino un templo. Y que no todos están preparados para entrar en un templo. Esa diferencia lo cambia todo, porque cuando amas desde el amor propio, ya no buscas que te completen, buscas compartir con quien también se pertenece a sí mismo. Carl Jung decía que lo que proyectamos en otros es, en realidad, una parte de nosotros que no hemos reconocido. Helena había proyectado en los hombres la figura de un salvador, de alguien que la hiciera sentir amada y segura. Pero al integrar su sombra, entendió que esa seguridad no vendría de fuera, era suya desde siempre. Y entonces, la proyección desapareció y con ella la necesidad desesperada de aferrarse a lo que no la nutría. Piensa en esto, cuando empiezas a amarte de verdad, no de forma superficial, sino visceral. Muchas personas lo van a interpretar como frialdad, porque están acostumbradas a la versión de ti que siempre estaba disponible, que nunca decía que no, que sacrificaba su paz por no incomodar. Esa versión se acabó, y lo que viene es una mujer que ya no se abandona, una mujer que sabe que su luz no se da por miedo a la oscuridad de otros. Helena descubrió que en el viaje de la mujer hacia su soberanía hay varios arquetipos que se despiertan. La amante que se ama a sí misma primero, la hechicera que magnetiza sin perseguir, la guerrera que defiende su paz y la reina que gobierna su vida sin miedo a la soledad. Y comprendió que todos viven dentro de ella, esperando ser llamados. Visualiza esto, estás en un bosque al anochecer, caminando sola, llevas una antorcha. Cada paso que das es un acto de amor propio. No corres, no gritas, no pides que te sigan. Simplemente sostienes tu luz. Y quien quiera caminar contigo lo hará porque reconoce el valor de tu fuego. Esa es la esencia de una mujer que ha dejado de confundir amor con sacrificio. Y si en este momento, mientras escuchas mis palabras, algo dentro de ti se revuelve, quizá es porque hay una Helena en ti, una mujer que está lista para reclamar su corona. No para usarla como un arma, sino como un recordatorio. Eres la soberana de tu vida. Quien te ame de verdad, lo hará con reverencia, no con exigencias. Este es el inicio de un viaje profundo, no hacia otra persona, no hacia un lugar externo, sino hacia ti. Y no es frialdad, es volver a casa. Helena había pasado años enteros creyendo que el amor era una moneda que debía ganarse. No lo decía en voz alta, pero lo sentía en lo más profundo. Si no hacía algo por alguien, si no entregaba, si no resolvía problemas, entonces corría el riesgo de ser olvidada. Había crecido en un hogar donde el silencio se llenaba con acciones, no con abrazos, y donde el afecto era un premio, no un derecho. Por eso, en su vida adulta, sin darse cuenta, comenzó a tejer un patrón que Carl Jung hubiera reconocido al instante, el patrón de la mujer que confunde su valor con su utilidad. En ese patrón, Helena siempre estaba disponible, respondía mensajes a cualquier hora, escuchaba las historias interminables de quienes no estaban dispuestos a escuchar las suyas, cancelaba planes propios para acompañar los planes ajenos. Y en medio de todo eso, su propia voz se fue apagando. No era que no supiera lo que quería, era que ya no tenía tiempo para escucharlo. Y eso poco a poco comenzó a dolerle en lugares que no sabía nombrar, en la espalda que se tensaba, en el pecho que se oprimía, en la sonrisa que a veces sentía falsa. Pero la vida, como siempre, tiene una manera silenciosa y exacta de empujar hacia el cambio. A Helena no la despertó un gran evento traumático. No fue una ruptura, ni una traición, ni una pérdida económica. Fue algo más sutil. Una tarde cualquiera, mirando su reflejo en un escaparate mientras volvía del trabajo, se dio cuenta de que no reconocía a la mujer que veía.
no por las arrugas que habían aparecido, ni por el cansancio en los ojos. Era algo más hondo. Esa mujer se veía lejana, como si estuviera físicamente ahí, pero emocionalmente perdida. Esa noche, en lugar de encender la televisión para adormecerse, Elena se sentó frente a una libreta y comenzó a escribir. Al principio, palabras sueltas: cansancio, vacío, ¿quién soy? Después, frases más largas: he dado tanto que me he olvidado de mí. Y luego, una verdad que la golpeó: no es que los demás no me vean, es que yo no me estoy viendo. Carl Jung decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En esas páginas, Elena comenzó a ver cuántas de sus decisiones habían sido tomadas por partes de sí misma que operaban en la sombra: la niña que temía no ser suficiente, la joven que creía que ser amada significaba ser imprescindible, la mujer que pensaba que ser independiente emocionalmente era egoísmo. Ese fue el primer momento en que se asomó a su sombra, y al principio, la sombra le pareció incómoda. Era como entrar en una habitación olvidada de su casa, donde había polvo, telarañas y objetos que había decidido no mirar. Pero a medida que se quedaba allí, empezó a descubrir que también había tesoros: el coraje de poner límites, el derecho a decir no, la capacidad de recibir sin sentir deuda. Cosas que por años había reprimido para encajar en el arquetipo de la buena mujer. Elena empezó a probar pequeñas acciones que para otros podrían parecer insignificantes, pero que para ella eran actos de rebelión sagrada. Un sábado, apagó el teléfono y se fue a caminar sola por un parque que siempre había querido visitar. Sintió el sol en la piel y el viento en el cabello, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando la aprobación de nadie para sentirse plena. Otro día, cuando un amigo le pidió que lo ayudara con algo que claramente podía resolver por sí mismo, respiró y dijo: esta vez no puedo, necesito descansar. La reacción de él fue fría, y por un momento la vieja culpa intentó colarse, pero ella la observó, y en lugar de retroceder, se abrazó a sí misma internamente. No es frialdad, es amor propio. Ese fue el mantra que empezó a repetir. No es frialdad, es amor propio. Lo decía cuando decidía priorizar su sueño sobre una llamada tardía. Lo decía cuando rechazaba una invitación que no resonaba con su energía. Lo decía cuando no contestaba de inmediato un mensaje que podía esperar. Y poco a poco, ese mantra comenzó a transformarla desde adentro. Jung hablaba de los arquetipos femeninos como energías universales que todas las mujeres llevan dentro, pero que pocas saben encarnar conscientemente. Elena comenzó a sentir la presencia de su reina, esa parte de ella que gobierna su vida sin pedir permiso, que decide qué entra en su reino y qué no. También empezó a reconocer a su hechicera, que no necesita gritar para ser escuchada, porque su magnetismo habla por ella. Y sobre todo, empezó a integrar a su amante, que no se limita al amor romántico, sino que ama la vida, ama su cuerpo, ama su soledad, ama sus pasiones. A medida que esos arquetipos se despertaban, el mundo a su alrededor comenzó a responder de manera distinta. Las personas que solo buscaban en ella un refugio para su propio vacío, comenzaron a alejarse. No lo hicieron siempre de forma amable. Algunos se ofendieron, otros la llamaron egoísta, pero Elena ya no se movía desde el miedo a ser malinterpretada. Comprendió que cada juicio que recibía era, en realidad, un espejo de las propias carencias y proyecciones de los demás. Aquí entra otra de las ideas de Jung, la proyección. Él explicaba que lo que vemos en otros, ya sea luz u oscuridad, es en gran parte un reflejo de lo que habita en nuestro inconsciente. Elena entendió que muchos de los hombres que la habían buscado no estaban realmente enamorados de ella, sino de la imagen de entrega incondicional que proyectaban sobre ella. No la veían completa, solo veían a la cuidadora, la que nunca fallaba. Y ahora que esa imagen se estaba desvaneciendo, algunos ya no sabían cómo relacionarse con ella. Lejos de dolerle, eso la liberó, porque comprendió que si para ser querida
debía reducirse a una sola faceta de su ser, entonces ese amor no era auténtico. El verdadero amor, el que nace de la conexión profunda, no teme a la totalidad de la persona, con su luz y su sombra, con su ternura y su poder. Y Lena comenzó a cultivar algo que nunca antes había tenido, su propia presencia para sí misma. Descubrió que podía pasar tardes enteras sola, no como un castigo, sino como un regalo. Comenzó a escribir cartas que nunca enviaría, no para convencer a otros de nada, sino para escuchar su propia voz. Empezó a vestir para sí, a cocinar para sí, a decorar su casa para sí. Y lo más hermoso fue que, al nutrirse a sí misma, su energía se volvió más abundante, más luminosa, más irresistible. Ese es uno de los misterios que Jung intuía. Cuando una mujer deja de mendigar amor, se convierte en una fuente de amor. Y esa fuente atrae no desde la carencia, sino desde la plenitud. Elena ya no estaba interesada en convencer a nadie de su valor. Ella sabía quién era, y esa certeza, silenciosa pero firme, era más seductora que cualquier estrategia. Un día, caminando por la calle, notó que un hombre la miraba de una manera distinta. No era deseo superficial, era una mezcla de curiosidad y respeto. Era como si en su postura, en su andar, hubiera algo que comunicara: sé quién soy, y no voy a perderme por ti. Esa es la vibración de la mujer que ha integrado su sombra, que ha despertado su reina, y que ya no teme ser incomprendida. Y es aquí donde Elena comenzó a entender que su historia no era solo suya. Era la historia de muchas mujeres que, como ella, habían confundido el amor con el autoabandono. Mujeres que habían sido aplaudidas por su capacidad de sacrificio, pero invisibilizadas en sus verdaderos deseos. Mujeres que, como flores en un jarrón, se veían hermosas por fuera, pero que, sin raíces propias, comenzaban a marchitarse. El cambio que estaba viviendo no era solo personal, era arquetípico. Porque cada vez que una mujer elige su amor propio por encima de la aprobación, está contribuyendo a sanar una herida colectiva. Está recordando a todas las demás que no nacimos para ser adornos, ni para ser salvavidas emocionales perpetuos, sino para ser reinas de nuestro propio territorio interno. Ese día, mientras escribía en su libreta, Elena dejó una frase que marcó un antes y un después. Ya no corro detrás de nadie. Quien quiera caminar conmigo, que me encuentre en mi centro. Ese era su nuevo pacto. Y a partir de ese pacto, cada paso que daba se sentía más ligero, más libre, más verdadero. Elena amaneció un domingo con una sensación extraña, un silencio pleno. No era el silencio incómodo que antes la asustaba, ese que llenaba de ruido con redes sociales, series o conversaciones triviales. Este silencio era distinto, como si la vida entera contuviera la respiración para escuchar algo que estaba a punto de nacer en ella. La noche anterior había soñado con un jardín. No era un lugar que reconociera, pero al entrar sentía que siempre había pertenecido allí. Los árboles eran altos, el aire tibio y el agua de una fuente cristalina reflejaba un cielo color amatista. En el centro, una mujer vestida con un manto rojo la miraba en silencio. Su mirada no era suave ni dura, era la mirada de alguien que sabe todo sobre ti. Elena sintió que quería acercarse, pero sus pies no se movían. La mujer habló, y aunque sus labios no se movieron, Elena escuchó la frase en su pecho: no es frialdad, es amor propio. Despertó con lágrimas en los ojos. No eran de tristeza, sino de reconocimiento. Esa mujer del sueño era ella misma, o una parte de sí que había estado esperando ser recordada. Jung diría que ese encuentro onírico era el contacto con un arquetipo, quizá la reina, quizá la gran madre, quizá una fusión de ambas. Una energía que no necesitaba pedir validación, porque sabía que ya la portaba. Desde ese día, Elena empezó a caminar por el mundo como si esa figura la acompañara. No físicamente, sino en su postura, en su mirada, en sus elecciones. Era como si en cada decisión,
escuchara una voz interna que le preguntaba, ¿esto honra tu trono o lo entrega? Y si la respuesta era lo segundo, simplemente no lo hacía. Ese fue el inicio de su verdadero entrenamiento energético. Carl Jung explicaba que el proceso de individuación, ese viaje en el que nos volvemos quienes realmente somos, implica integrar las partes inconscientes de nuestra psique. Y para Elena, eso significaba integrar no solo su sombra, sino también los arquetipos femeninos que había olvidado. Comenzó con la reina. La reina no es fría, pero tampoco se derrama. Sabe que su energía es un recurso sagrado y no lo entrega a cualquiera. Elena empezó a observar sus propias fugas energéticas, conversaciones en las que solo escuchaba pero nunca compartía, favores que hacía sin querer hacerlos, promesas que decía por compromiso. Cada vez que detectaba una fuga, la cerraba. No con enojo, sino con la dignidad de quien sabe que su luz no es un descuento. Después llegó la hechicera. Esta era la parte más fascinante para Elena, porque la hechicera no seduce con obviedades, seduce con misterio, vive en contacto con lo invisible, con la intuición, con los símbolos. Elena comenzó a notar señales a su alrededor, mariposas en días nublados, canciones antiguas sonando justo cuando pensaba en alguien, libros que se caían abiertos en una página precisa. No se obsesionó con descifrarlas, sino que las recibió como una danza secreta entre ella y el universo. La amante, en cambio, le enseñó a habitar su cuerpo. Antes, su relación con él era funcional: comer, dormir, moverse. Ahora la amante le mostraba la belleza de preparar un té con calma, de elegir ropa que acariciara su piel, de caminar descalza sobre el pasto solo para sentir. Comprendió que el placer no era algo reservado para ocasiones especiales, sino un estado disponible cuando se está presente. Pero fue cuando se conectó con la guerrera que su energía se encendió de una manera distinta. La guerrera no es agresiva, es clara. No lucha para ser vista, sino para proteger lo que ama. Elena empezó a notar que había conversaciones que antes temía tener y ahora afrontaba sin temblar. Cuando alguien intentaba manipularla con culpa, respondía con calma: entiendo que lo veas así, pero mi decisión sigue siendo la misma. Esa frase, dicha sin elevar la voz, tenía un poder que nunca había experimentado. Lo curioso fue que, a medida que encarnaba estos arquetipos, las personas comenzaron a tratarla distinto. No porque ella se hubiera vuelto inaccesible, sino porque su vibración había cambiado. Ya no atraía a quienes buscaban a alguien que resolviera su caos emocional. Ahora llegaban personas con sus propios reinos internos, con su propia luz, relaciones más equilibradas, más libres, más conscientes. Un día, en una cafetería, una mujer se le acercó y le dijo: «Perdona que te interrumpa, pero hay algo en ti, no sé qué es, pero se siente como paz y fuerza al mismo tiempo». Elena sonrió. Esa era la presencia que Jung describía como resultado de la integración, una energía que no necesita imponerse para ser sentida. Sin embargo, este camino no estaba libre de pruebas. La vida, sabia como es, le puso frente a un antiguo amor. Alguien que en el pasado la había hecho sentir que debía ganarse cada gesto de afecto. Lo vio entrar a la misma librería en la que ella hojeaba un libro de psicología profunda. Él la saludó con la misma sonrisa que antes la derrumbaba por dentro. «Hace tiempo que no te veo», dijo él, inclinándose hacia ella como antes. En otro momento, Elena habría sentido el impulso de demostrar que aún era valiosa para él, de reabrir una conexión para no sentirse rechazada. Pero ahora algo distinto ocurrió. Lo miró como si mirara un capítulo cerrado de su propia historia. No con rencor, sino con gratitud. «Sí, ha pasado mucho tiempo», respondió, con la calma de quien no necesita que esa historia vuelva a empezar. Se despidieron con cortesía, y cuando él se alejó, Elena sintió que algo en su pecho se liberaba. Comprendió que la prueba no era resistir la tentación de volver,
sino reconocer que ya no había nada que volver a buscar allí. Jung decía que la libertad no viene de hacer lo que quieres, sino de no ser esclavo de lo que ya no necesitas. Elena acababa de vivirlo. A partir de ese momento, su conexión con su propia energía femenina se volvió magnética. No era un magnetismo sexual únicamente, sino vital. Las personas querían escucharla, aprender de ella, estar cerca. No porque ella se ofreciera a salvarlas, sino porque su sola presencia les recordaba algo olvidado en sí mismos, que no es necesario diluirse para ser amada. Ese es el misterio del amor propio. Cuando dejas de perseguir, empiezas a atraer. Pero no atraes desde la carencia, sino desde la abundancia. Y eso no solo cambia tus relaciones, cambia tu destino. Elena entendió que estaba viviendo un rito de paso, un viaje iniciático en el que la niña complaciente moría y la mujer soberana nacía. No fue un cambio instantáneo, sino un tejido paciente, como un manto bordado con hilos de verdad, límites y ternura hacia sí misma. Y así, cada mañana frente al espejo, ya no veía a una mujer lejana, veía a alguien que había vuelto a casa. Elena caminaba por las calles del centro, con ese ritmo tranquilo que había aprendido a habitar. No se trataba de caminar lento, sino de no permitir que la prisa de los demás la arrastrara. Era un martes por la tarde y el sol caía oblicuo, tiñendo de oro los balcones antiguos. Tenía en mente comprar un regalo para sí misma, un cuaderno de tapa dura donde plasmaría sueños, símbolos y pensamientos que sentía no podían quedarse flotando en el aire. Al entrar en la librería, el olor a papel nuevo y café recién molido la envolvió. Pasó sus dedos por los lomos de los libros, como quien toca partituras antes de elegir qué melodía quiere interpretar. De pronto, una voz masculina detrás de ella pronunció su nombre. Un nombre que en otro tiempo había sido susurro de ternura y grito de tormenta. Elena. Giró. Allí estaba Gabriel. El hombre que años atrás había sido el centro de un amor que parecía fuego, pero que terminó consumiéndola hasta las cenizas. La última vez que lo vio, se había prometido que no volvería a dejarse arrastrar por esa corriente invisible que la hacía olvidar de sí misma. Gabriel sonrió, como si el tiempo no hubiera pasado. Vestía igual que siempre, chaqueta oscura, camisa abierta en el cuello, y esa mirada que mezclaba seguridad y misterio, esa mezcla que antes la había hechizado y herido. «No esperaba encontrarte aquí», dijo él, dando un paso hacia ella. «Estás igual, o mejor». En otro momento, esas palabras habrían sido como miel venenosa en su corazón. Pero esta vez, Elena respiró profundo, recordó las palabras de la mujer del sueño. No es frialdad, es amor propio. Se saludaron con un abrazo breve, y él le preguntó si quería tomar un café. Durante un segundo, Elena sintió la tentación de decir que sí, de escuchar lo que él tenía que decir, de abrir la puerta a un pasado que aún conocía sus grietas. Pero entonces, una imagen se dibujó en su mente: la reina, no la reina como un título romántico, sino como presencia soberana. Una reina no acude a un banquete donde no es tratada como tal. «Te agradezco la invitación, Gabriel, pero no puedo. Estoy en algo importante para mí ahora», respondió ella, con una voz que no sonaba a excusa, sino a declaración. Él la miró como quien no entiende que una puerta se cierre sin previo aviso. Elena sintió la vieja dinámica intentando reactivarse, el juego de seducción, el halago, la insistencia. Pero en su interior había cambiado algo esencial, ya no necesitaba demostrar nada. Gabriel sonrió de nuevo, esta vez con un matiz de desafío. «Te ves diferente, más distante». «No es distancia», dijo Elena, sosteniendo su mirada. «Es que ahora estoy cerca de mí». La frase cayó entre ellos como un sello final. Gabriel asintió lentamente, como si comprendiera que esa mujer ya no estaba disponible para el papel que él una vez le ofreció. Se despidieron, y Elena volvió a recorrer los pasillos de la librería.
Pero mientras buscaba su cuaderno, sintió una oleada de emociones. No era rabia, no era nostalgia, era algo más complejo, la conciencia de haber pasado una prueba iniciática. Jung hablaba de encuentros con el ánima o el animus, como experiencias que pueden ser transformadoras si se viven con conciencia. Y eso acababa de suceder. Gabriel había sido un espejo de su antiguo patrón, y ella había elegido otra versión de sí misma. Mientras pagaba su cuaderno, recordó a todas las veces que había doblado su luz para encajar en el molde de alguien más. Recordó las noches en que esperaba un mensaje que no llegaba, los planes que cambiaba para acomodarse a la agenda de otro, las promesas que daba para evitar el abandono. Ahora entendía que ese no era amor, sino una forma de autoabandono. Amor es presencia, sí, pero primero contigo misma. Amor es no permitir que tu alma tenga que mendigar lo que merece recibir naturalmente. Amor es saber que puedes estar sola y seguir entera, porque tu completitud no depende de que otro te valide. En los días siguientes, Helena comenzó a escribir en su nuevo cuaderno lo que llamaba Cartas a mi reino. No eran cartas para nadie más que para ella, pero en ellas hablaba como si se dirigiera a un territorio interno que estaba aprendiendo a gobernar. Querida Helena, escribió una noche, recuerda siempre que tu energía es tu oro. No la gastes donde no hay reciprocidad. No confundas intensidad con profundidad. Y sobre todo, no olvides que no hay amor más sanador que el que nace del respeto por tu propio corazón. Cada carta era como un hechizo de protección, un recordatorio simbólico que iba impregnando su psique. Así, cuando aparecían viejas tentaciones, personas, hábitos o pensamientos, sentía como si esas cartas se activaran dentro de ella, guiándola de vuelta a su centro. Pero la verdadera prueba llegó en forma de una oferta profesional. Una colega le propuso participar en un proyecto creativo de alto perfil. El problema, esa colega tenía una reputación de tomar ideas ajenas y apropiarse del crédito. Años atrás, Helena habría aceptado sin dudar, pensando que era su única oportunidad de brillar, pero ahora, con la claridad de sus arquetipos internos, entendió que no todo lo que brilla es para ti. Pasó una noche entera reflexionando. Por un lado, la tentación del reconocimiento era fuerte. Por otro, la reina en ella sabía que un trono manchado de traición no vale el peso de la corona. Finalmente, decidió declinar con elegancia. Al hacerlo, no sintió pérdida, sino alivio. Comprendió que el amor propio también se manifiesta en el ámbito profesional, en decir no a las oportunidades que comprometen tu integridad, aunque parezcan brillantes. Con cada decisión así, Helena sentía que su energía femenina se expandía. No se trataba de ser dura ni de levantar murallas. Era algo más sutil, un campo invisible que decía, esto sí, esto no, sin necesidad de explicaciones. Un magnetismo que atraía lo alineado y filtraba lo que no lo estaba. Poco después, en un círculo de mujeres al que asistía, compartió su experiencia, habló de Gabriel, de la oferta de trabajo, de cómo estaba aprendiendo a escuchar su voz interna antes que cualquier halago externo. Las demás la escuchaban con atención, y algunas tenían lágrimas en los ojos. Lo que describes, dijo una mujer mayor del grupo, es la diferencia entre reaccionar y responder. La reacción viene del miedo a perder algo. La respuesta viene del amor a no perderte a ti misma. Esa noche, Helena volvió a soñar con el jardín. La mujer del manto rojo estaba de nuevo allí, pero esta vez no estaba sola. A su lado, había 3 figuras más, una con corona, otra con un velo púrpura, otra con una espada envainada. Helena entendió que eran las versiones arquetípicas que había ido integrando: la reina, la hechicera, la guerrera. La mujer del manto rojo sonrió y dijo, ya no estás aprendiendo a sernos, ya eres nosotras. Helena despertó con una sensación de plenitud que no había sentido nunca. Era como si cada célula de su cuerpo supiera
que estaba exactamente donde debía estar. El viento de la tarde se deslizaba entre las calles como una melodía antigua. Elena caminaba sin prisa, envuelta en un vestido azul que parecía moverse al compás de su respiración. No lo había planeado, pero ese día decidió no maquillarse, dejar que su rostro se mostrara tal cual, luminoso no por artificio, sino por el brillo que nace cuando una mujer habita su centro. Habían pasado semanas desde aquel encuentro con Gabriel y la tentación de aceptar la oferta profesional que decidió rechazar. Algo en su energía había cambiado. Era como si su campo magnético se hubiera expandido y empezara a atraer personas, oportunidades y conversaciones que resonaban con su nueva vibración. En un café pequeño de esquina, se encontró con Clara, una amiga de años que había sido testigo de su proceso. Clara la miró fijamente mientras conversaban, como si quisiera descifrar algo. «Elena, ¿te das cuenta de lo diferente que te ves?», preguntó. «Es como si todo en ti dijera, yo sé quién soy, y eso se siente». Elena sonrió. No era la primera vez que alguien se lo decía últimamente, pero lo que más la sorprendía no era que otros lo notaran, sino que ella lo sentía en su propio cuerpo. Sus pasos eran más firmes, su postura más erguida, su voz más clara. No era una actuación, era la consecuencia natural de un trabajo silencioso, interno, profundo. Recordó entonces algo que había leído de Carl Jung. La mujer que ha integrado su sombra se convierte en una fuerza que no necesita exhibirse para ser reconocida. Y eso era. Había dejado de buscar aprobación como moneda de cambio. Ya no necesitaba seducir, convencer, impresionar. Su sola presencia decía lo que antes intentaba demostrar con esfuerzo. En los días siguientes, Elena empezó a notar que su interacción con los hombres también había cambiado. No porque buscara atraerlos, sino porque su energía estaba en un punto de equilibrio tan raro que despertaba curiosidad. Algunos intentaban acercarse con viejas estrategias de conquista, pero ella detectaba al instante cuando el interés no estaba alineado con respeto. Y en lugar de enojarse o sentirse halagada, simplemente dejaba que esas interacciones se disolvieran como humo. Pero un día, algo diferente ocurrió. En una exposición de arte contemporáneo, Elena se detuvo frente a una instalación que representaba un bosque en penumbra, atravesado por una luz tenue. Un hombre a su lado, alto, de cabello canoso y mirada serena, le comentó algo sobre la simbología de la obra. Lo que empezó como un comentario casual se convirtió en una conversación que duró más de una hora. Ese hombre, llamado Adrián, no intentó impresionarla ni adivinar quién era, simplemente la escuchaba y respondía con una calma inusual. Elena sintió que no estaba frente a alguien que quería consumir su energía, sino compartirla. Y eso para ella era nuevo. No intercambiaron números de inmediato. Se despidieron con un apretón de manos y una sonrisa que parecía decir, «Esto no termina aquí». Y aunque Elena sintió interés, no hubo ansiedad. No había prisa por saber más. En los días que siguieron, volvió a pensar en Adrián, pero sin obsesión. Era como si su energía hubiera aprendido a sostener el deseo sin caer en el viejo patrón de persecución. Se dio cuenta de que esa era otra manifestación del amor propio, permitir que las cosas se desarrollen sin forzar. Mientras tanto, en su círculo de mujeres, Elena empezó a compartir no solo lo que había aprendido, sino lo que estaba encarnando. Les hablaba de la reina como arquetipo de soberanía, de la hechicera como guardiana de los misterios internos, de la amante como energía viva que no se agota. Les contaba cómo cada una podía integrar su sombra, no para volverse perfecta, sino para volverse real. Un jueves, después de una de esas reuniones, recibió un mensaje de Adrián. Era simple: «Hay una nueva exposición en el museo que creo que te encantaría. ¿Te gustaría que fuéramos juntos?». Elena sonrió. La antigua Elena habría sentido un torbellino de preguntas. «¿Qué me pongo? ¿Qué significa esto? ¿Será una cita?». Ahora solo sintió curiosidad y apertura.
Aceptó, pero no con la sensación de que estaba a punto de entrar en un juego, sino en un espacio donde podía seguir siendo ella misma. El día del encuentro, caminaron entre cuadros y esculturas, comentando lo que veían. Adrián le habló de viajes, de libros, de silencios que también cuentan historias. No había prisas, no había promesas vacías, no había máscaras. Y cuando, al final de la tarde, la acompañó a la salida, simplemente le dijo: «Me alegra haberte encontrado en aquel bosque de luces». No hubo beso, ni intercambio de emociones desbordadas, solo una frase que dejaba espacio para más. Elena entendió entonces que el amor propio no significa cerrar todas las puertas, sino aprender a abrirlas con discernimiento. Aquella noche, al escribir en su cuaderno, dejó una afirmación que resonaba con todo lo que estaba viviendo. «Soy un territorio sagrado y solo lo comparto con quienes saben caminar en silencio y con respeto sobre mi tierra». La energía de Elena se volvía cada vez más magnética, no porque buscara atención, sino porque su autenticidad era un faro. Su forma de hablar, de moverse, de mirar, todo estaba impregnado de esa verdad silenciosa. No es frialdad, es amor propio. Y aunque sabía que su viaje aún no terminaba, comprendió que ya no volvería al punto de partida. Había cruzado un umbral invisible del que no se regresa. La noche estaba en calma, y el cielo sobre la ciudad tenía ese tono azul profundo que anuncia la llegada de algo sagrado. Elena estaba sentada en su balcón, con una taza de té en las manos. No había música, no había distracciones, solo el sonido lejano del mundo y la cercanía íntima de su respiración. Recordó los días en que su corazón era un territorio abierto sin fronteras, donde cualquiera podía entrar y dejar huellas sin pedir permiso. Recordó las madrugadas de llanto en silencio, las conversaciones donde se reducía a una versión más pequeña de sí misma para no incomodar, las veces que confundió amor con validación, entrega con autoabandono. Y sobre todo, recordó el momento en que decidió que no podía seguir así. Ese instante no fue una explosión, sino una semilla. Y como toda semilla, necesitó oscuridad para germinar. Elena había descendido a esa oscuridad, la de su sombra, la de sus miedos, la de las proyecciones que había sostenido sobre los hombres y sobre sí misma. Allí, en ese territorio interior, había encontrado a sus figuras internas, la niña que temía ser abandonada, la amante que se entregaba antes de tiempo, la reina dormida que había olvidado su trono, la hechicera que había guardado su poder en un cofre cerrado por miedo a asustar a los demás. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la totalidad. Para Helena, ese camino no había sido lineal. Era más bien como una espiral que la llevaba una y otra vez a los mismos lugares, pero con una mirada distinta, más profunda. Comprendió que el verdadero amor propio no es una armadura que aísla, sino una raíz que sostiene. No es un muro frío, sino un jardín amurallado, protegido pero vivo. Adrián volvió a aparecer en su vida, como lo hacen las personas que no necesitan imponerse para quedarse. Esta vez la invitó a caminar por un parque antiguo, lleno de robles y senderos de tierra. La conversación fluyó, pero también hubo silencios largos, cómodos, en los que ninguno sentía la necesidad de llenar el espacio. Elena se dio cuenta de que ahí estaba la prueba. Podía estar con alguien y seguir siendo ella misma, sin perderse en el otro ni sentir que debía demostrar su valor. Hubo un momento en el que se detuvieron frente a un lago. El agua reflejaba las ramas desnudas de los árboles, y el viento dibujaba ondas suaves. Adrián la miró y le dijo: «¿Sabes? La gente confunde el amor propio con orgullo, pero lo que yo veo en ti no es orgullo, es paz». Elena no respondió de inmediato. Sintió esa frase, entrar como una llave que abre una puerta interna. Porque sí, su proceso la había llevado a la paz, pero no a una paz pasiva, sino a una paz viva, consciente, sostenida por la certeza de que nadie puede quitarte lo que ya eres. Esa noche, al llegar a casa, abrió de nuevo su cuaderno y escribió:
No es frialdad, es amor propio. No es distancia, es un altar. No es desinterés, es respeto por mi energía. Y quien sepa reconocerlo, encontrará un hogar en mi presencia. En los meses que siguieron, Elena empezó a vivir de otra manera. No porque las circunstancias externas hubieran cambiado radicalmente, sino porque su forma de habitarlas era distinta. En el trabajo, dejó de decir sí por miedo a desagradar. En sus amistades, comenzó a expresar cuando algo no la hacía sentir bien, sin excusas ni culpas. En el amor, dejó de buscar señales en cada gesto y empezó a confiar en que lo que es verdadero no necesita ser perseguido. Una tarde de verano, organizó un pequeño círculo de mujeres en su casa. Las invitó a traer un objeto que representara su esencia. Alrededor de una mesa con velas y flores, Elena les contó su historia, no como un testimonio de superación, sino como un relato vivo de transformación. Les habló de la reina, que gobierna su vida desde la soberanía, de la hechicera, que conoce sus dones y no los entrega a cualquiera, de la amante, que vive el deseo sin perderse, y de la madre interna, que cuida y sostiene su propio corazón. Cada mujer compartió algo, y Elena notó cómo, al escuchar y ser escuchadas, todas empezaban a reconocerse en las historias de las demás. Porque el viaje hacia el amor propio no es un camino solitario, es una red invisible que une a las que se atreven a hacerlo. Al final del círculo, Elena les propuso un gesto simbólico: escribir en un papel la frase «Soy un territorio sagrado» y guardarla en un lugar donde pudieran verla cada día. Esa noche, después de que todas se fueron, salió al balcón y miró la ciudad. Las luces brillaban como si fueran constelaciones urbanas. Cerró los ojos y sintió la certeza de que, aunque su historia con Adrián aún estaba en desarrollo, y aunque no sabía qué deparaba el futuro, lo más importante ya había ocurrido. Ella había regresado a sí misma, y entonces entendió que el amor propio es el inicio y el final de todo viaje, que no se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo con discernimiento, que no es frialdad, sino calor interno dirigido con sabiduría, y que cuando una mujer llega a este punto, no solo cambia su vida, cambia la forma en que el mundo la percibe y la trata. Se recostó en la silla, con la taza de té ya vacía, y dejó que un pensamiento final se grabara en su interior como un mantra silencioso. Yo soy la guardiana de mi fuego, y mi fuego ilumina, no consume. Quien venga, que venga con respeto, porque aquí no hay hielo, hay sol. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos en la siguiente enseñanza.